Recién escuchábamos a la ministra de Salud, Carla Bisotti, haciendo referencia a lo que va a ser la tercera dosis y el refuerzo de la vacunación en la República Argentina, más algunas otras medidas que tienen que ver con el turismo, con el ingreso, con la posibilidad de vacunación. Bueno, la posibilidad de estar en gran porcentaje vacunada la población argentina con esquema completo, un número realmente muy importante, entienden los especialistas que ha sido una barrera de contención muy significativa para retrasar el ingreso de la tan temida variante Delta. Recordemos que en la República Argentina en algún momento se estuvo mirando muy de cerca lo que sucedía con las terceras y cuartas olas en algunos de los países, con esta variante que está catalogada de manera muy contagiosa, que tiene un nivel de contagio muy pero muy elevado, mucho más que la cepa original. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Más allá de este nivel de vacunación en la República Argentina. En el último tiempo nos encontramos con que 10 distritos, 9 provincias, más la ciudad de Buenos Aires, al menos se encuentran en un estado de atención, porque han reportado suba en los contagios y la circulación de la variante Delta va tomando protagonismo. Estamos en contacto con Humberto Debat, quien es virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba y miembro del consorcio País en Genómica, el SARS-CoV-2 en la República Argentina. ¿Cómo le va, Debat? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Por favor, un gusto hablar con ustedes y saludos a la audiencia. Bueno, ¿qué podemos decir de la variante Delta en la República Argentina en este movimiento que está teniendo? ¿Es normal? ¿Se espera que así se desarrolle? ¿Se esperaba una velocidad de circulación más elevada? Sí, como vos bien mencionabas, hay una oscilación en la trayectoria de la situación epidemiológica a nivel federal. Estos cambios son heterogéneos, justamente la dinámica de Delta también lo es. Tenemos una situación de distintas frecuencias de acuerdo a los aglomerados. Hay 2 localidades en el país que, de acuerdo a los últimos datos que presentó REARTE del Ministerio de Salud de la Nación, de la Dirección de Epidemiología, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que estarían con una frecuencia de Delta mayor al 50%, es decir, dominante. Pero por otro lado, en otras regiones estamos, por ejemplo, en Santa Fe al 25%, en el norte y en el sur del país, mucha menos frecuencia. En Córdoba los últimos datos que tuvimos hace unas 3 semanas indicaban un 5% de frecuencia de Delta. Es decir, que esta simetría hace que sea heterogénea la situación con respecto a esta variante. Pero eso es una cuestión de frecuencia. ¿Qué pasa ahora con la situación epidemiológica? Claro. Bueno, la primera localidad que está mostrando indicios muy fuertes de un cambio de trayectoria es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a donde ya hace aproximadamente 3 semanas que se está viendo un incipiente aumento de detecciones. Esperamos que suceda algo similar en la región centro, eventualmente que derrame a nivel federal. Es decir, que estamos probablemente en la víspera de una tercera ola. Al mismo tiempo, como vos mencionabas, la gran campaña de inmunización a nivel federal, y no solo eso, sino que también una significativa y dramática segunda ola, ha generado que un alto porcentaje de la población argentina tenga preinmunidad, ya sea inducida por vacunación o por convalescencia reciente de infecciones. Unas decenas de millones de infecciones que tuvimos en esta segunda ola en nuestro país y redundaron en tan alta mortalidad. En ese sentido, esperamos que esta potencial nueva ola que estaría llegando, impulsada justamente por Delta, va a tener una gran cantidad de casos, pero probablemente una letalidad muchísimo más baja, algo que se estuvo viendo en algunos países de Europa, en los cuales la dominancia de Delta los agarró con una campaña de inmunización avanzada. En ese sentido, tenemos que mencionar que los porcentajes de cobertura y protección que tenemos en nuestra población son bastante más altos que los que tenían los países de Europa cuando Delta se convirtió en dominante. En ese sentido, una de las primeras veces durante toda la pandemia que vemos un paisaje hacia adelante más favorable que el que vimos en la segunda ola, por ejemplo. Y estas son buenas noticias. De todos modos, los casos van a volver a aumentar, seguramente se resentirán algún tipo de actividades, tendremos que volver a algún tipo de conductas en la ciudadanía que está en modo prepandemia en este momento. Estamos con niveles de movilidad más altos que antes de la pandemia y bueno, esto por supuesto no es estar preparados para una potencial tercera ola. En ese sentido, solo para contar algún ejemplo a nivel regional,
Chile, nosotros siempre seguimos la situación epidemiológica y de variantes de Chile con mucha atención porque ellos tenían un paisaje de variantes muy similar al nuestro en la segunda ola, dominado por la variante Gamma que emergió en Manaos y en segunda medida con la variante Lambda de Perú. Ese contexto era similar al nuestro y ellos tuvieron un ingreso de Delta antes en su país, principalmente por la falta de restricciones en los ingresos internacionales. Ellos tuvieron dominancia de Delta a nivel federal aproximadamente en la segunda semana de septiembre y al poco tiempo empezaron a tener justamente un cambio en la curva epidemiológica. En este momento tienen un aumento de casos importante y ayer el gobierno de Chile anunció algunas medidas de cambio de fase sobre las medidas de control que tienen que ver con algunos pequeños cambios en lo que hace a aforo, a número de personas en ciertos eventos, algunas indicaciones, por ejemplo, como restricción de ingresos a establecimientos gastronómicos. No serían restricciones drásticas, ¿no? Etcétera. Disculpame, Humberto, digo, no serían regresos muy drásticos en cuanto a esas situaciones, sino más bien estar retrocediendo un poco de lo que se va a ir habilitando, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, por supuesto, por supuesto. No vemos un paisaje al mediano plazo de restricciones fuertes. Creo que digamos, independientemente, la población no acompañaría medidas extremadamente restrictivas. Y menos con esta alta cobertura, que significa que los casos severos, hospitalizaciones y muertes deberían ser muy bajas. El aparato de salud está prácticamente disponible arriba del 90%, y esto nos hace, digamos, de que en el balance de equilibrios entre las actividades sociales y económicas y las restricciones para tratar de evitar fallecimientos, se pueda buscar una suerte de equilibrio mucho mejor que el que tuvimos en el pasado próximo, en esta segunda ola, ¿no? Humberto, recién escuchábamos a la ministra Carla Bisotti hablando de una tercera dosis, hablando de refuerzo también. ¿Esto es necesario? ¿Cómo se está observando, se está viendo la necesidad de inocular con una tercera dosis o refuerzo? Bueno, estamos siguiendo muy atentamente las decisiones a nivel internacional en esos aspectos. Por supuesto que hay una inmunidad menguante con respecto a los niveles de protección, pero hay que decir que inclusive las personas que han sido inmunizadas hace más de 6, 7 meses, siguen manteniendo un nivel de protección, altísimos niveles de efectividad frente a casos severos, hospitalizaciones y fallecimientos. Bien. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es una disminución muy importante en la prevención de infección. En ese sentido, las terceras dosis tendrían dos objetivos. El principal, por supuesto, tratar de conseguir protección en aquellos grupos vulnerables que ya sean inmunosenescentes o inmunodeprimidos y que les cuesta mucho más generar una respuesta inmune eficiente de protección. Estamos hablando de adultos mayores, etcétera. Y luego eso eventualmente derramará en el resto de la población, pero tendría que ver muchísimo más con tratar de disminuir la circulación viral, es decir, de tratar de prevenir infecciones, no tanto por protección individual, sino por una cuestión de inmunidad colectiva, es decir, que eventualmente esa circulación viral no llega a estos grupos vulnerables que estaba mencionando. Es algo que está sucediendo, pero no hay que olvidar también algunos aspectos éticos que van muchísimo más allá de los aspectos virológicos, ¿no? Estamos hablando de que en este momento en el planeta se han aplicado más de 6.6 billones de dosis y sin embargo en todo el continente africano, que viven 1.200 millones de personas, han cubierto al 2% de su población. Bueno, en ese sentido hay muchos países ricos que están avanzando con boosters y terceras dosis y están dejando de lado a este aspecto ético de esta gran parte de la humanidad sin cobertura que puede tener muchos impactos en el mediano plazo. ¿Por qué quiero decir esto? Inclusive esa conducta debería ser solidaria en el sentido de que toda la población humana que no está siendo cubierta por vacunación es un reservorio del virus, donde el virus puede circular, evolucionar, generar nuevas variantes que eventualmente afecten la cobertura de estas vacunas, ¿no? Humberto, ¿qué tiene que ver lo estacional? Se habla mucho de que el coronavirus es estacional, no es estacional. Evidentemente sirve porque estamos mucho más tiempo afuera, los ambientes mucho más ventilados, eso es lo que hemos aprendido. ¿Pero tiene que ver relación estación con el coronavirus? Sí, justamente en el día de ayer estuvimos discutiendo algún trabajo que se publicó en ese sentido. Quería hacer énfasis en que hay dos aspectos que tienen que ver con la estacionalidad que tienen un impacto en la curva epidemiológica de contagios, que son la humedad relativa y la temperatura. Esos aspectos no necesariamente tienen que ver con la biología del virus, sino, como vos bien mencionas, con aspectos de movilidad de la población, con el tipo de conducta, con los ambientes cerrados, con la ventilación.
¿Por qué? Porque la humedad relativa, altos niveles de humedad relativa, esto favorece los contagios por fomites y superficies, algo que es casi negligible, insignificante en el coronavirus, pero la humedad relativamente baja favorece el contagio por aerosoles, que es el rol principal de vía de contagio de este coronavirus. En ese sentido, los investigadores que han publicado estos trabajos han visto una correlación justamente en estos dos aspectos. Perfecto. La parte de temperatura obviamente tiene que ver justamente con la parte de ventilación y reuniones en espacios cerrados, pero dentro de todo, estos aspectos tienen impacto en la epidemiología del virus, pero tienen muchísimo menos impacto que otras cosas que hemos mencionado en esta nota de anterioridad, que tienen que ver con la cantidad de población susceptible, con los procesos de inmunización, con la evolución viral y con otras cosas que realmente reflejan mucho más lo que pasa en el paisaje epidemiológico a nivel global. Simplemente para dar una idea, estas terceras olas tan dramáticas que vimos de Delta en Europa se dieron en el verano. Sí. Es decir, que eso va en contra, son contraejemplos de estos aspectos que desentrañaron estos investigadores. Es decir, hay un rol, creo que lo vamos a ver mucho más cuando haya una cobertura de inmunización a nivel global, a donde potencialmente tengamos brotes de este virus en una forma endémica en temporadas de baja temperatura, por supuesto en las latitudes donde esto sucede, sí. Pero en este momento no sería el factor principal que impulsa las olas, sino otros que tienen que ver justamente con la generación y emergencia de nuevas variantes y por supuesto la población susceptible y las medidas políticas sanitarias y la conducta de la ciudadanía también. Humberto, sé que es muy difícil, pero siempre lo pedimos nosotros porque, bueno, queremos tener algún tipo de datos. ¿Es posible, vos hablabas de una inminente tercera ola en nuestro país de acuerdo a cómo se está dando la movilización de casos, la movilidad de casos? ¿Es posible identificarla? ¿Cuándo puede llegar? ¿En qué momento? Bueno, siempre tenemos que tener mucha cautela porque justamente estas cosas reflejan esta tensión de los distintos factores que te estaba mencionando. Sí, claro. Por ejemplo, si mañana el gobierno tomara alguna política sanitaria de restricción, podría retrasar una tercera ola, y esos son niveles de incertidumbre que van mucho más de la virología. Claro. Este cambio de trayectoria de las curvas epidemiológicas que venían de 20 semanas de una pendiente descendente de casos notificados y que de pronto se detuvo y que en algunas localidades empezó a verse el indicio de aumento de casos, indican de que estamos cerca de la tercera ola. ¿Cuán cerca? Bueno, dependerá. Y de nuevo, es probable que haya una heterogeneidad a nivel de nuestro país. ¿Qué ha pasado en olas anteriores en nuestro país? Bueno, en general justamente se ve en todo lo que es el AMBA un inicio de la fase exponencial, por así decirlo, de contagios, que luego derrama al resto del país. Probablemente veamos un comportamiento similar, por eso hay que estar atentos con lo que sucede en Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque eventualmente estas cosas terminan impactando en el resto del país, ¿no? Humberto Debat, muchísimas gracias, muy claro para estar hablando de estos temas, obviamente que no hace más que seguir muy atentos, ¿no? Estamos muy lejos de decir que la pandemia ha pasado y que ya la hemos superado, así que a seguir cuidándose. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Por favor, un gusto, hasta luego, buen día para todos. Y muchas gracias por el trabajo que desarrollan en la pandemia que nos sirve a todos.